Desde Notorious B.I.G. hasta David Carradine y Tupac Shakur, la muerte de los famosos puede generar tanto drama y controversia como sus vidas. Ya sabes a qué me refiero. Esa situación en la que nos encontramos, estamos viviendo en una zona de guerra. Por eso, en este video, voy a enumerar 5 estrellas que murieron en circunstancias sospechosas e intentaré averiguar qué sucedió realmente. Vamos allá. Tupac Shakur. Antes de profundizar en los impactantes detalles del asesinato de Tupac Shakur, es importante comprender los acontecimientos que condujeron a esa fatídica noche en Las Vegas. Tupac, acompañado por Marion Suge Knight, director de Death Row Records, asistió al combate de boxeo entre Bruce Seldon y Mike Tyson en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Poco podían imaginar que esa noche sería el escenario de una trágica cadena de acontecimientos. Al salir del combate, uno de los socios de Knight, Trevon Trelane, miembro de la banda M.O.B. Pyrus de Compton, California, vio a Orlando Baby Lane Anderson, miembro de la banda rival Southside Compton Crips, en el vestíbulo del MGM Grand. Este encuentro desencadenaría una violenta pelea que tendría consecuencias de gran alcance. A principios de ese año, en julio de 1996, Anderson y un grupo de Southside Crips habían intentado robar a Lane en una tienda Foot Locker del centro comercial Lakewood Center, en Lakewood, California. Lane no tardó en informar a Tupac de la presencia de Anderson, y sin dudarlo, Tupac se enfrentó a Anderson en el vestíbulo. Le preguntó si era del sur, en referencia a los Southside Crips, y le propinó un fuerte puñetazo en la cara que lo dejó tendido en el suelo. La situación se agravó rápidamente cuando el séquito de Shakur, incluido Knight, se unió a la agresión contra Anderson. Toda la pelea quedó grabada en las cámaras de videovigilancia del MGM Grand, un escalofriante registro de la violencia que pronto se desataría. La seguridad del hotel finalmente intervino y disolvió la pelea, pero la tensión entre las bandas rivales había llegado a un punto álgido. Tras la pelea, Shakur regresó a su hotel, el Luxor Las Vegas, donde reveló a su novia, Kidada Jones, su participación en la pelea con Anderson. Anteriormente le había prometido que volvería con ella después de entrar en el MGM Grand, pero ahora tenía un plan diferente en mente. Shakur se cambió de ropa y se marchó con Knight en un sedán BMW, dirigiéndose al Club 662, propiedad de Knight, para actuar en un concierto benéfico. Poco podían imaginar que su decisión de abandonar la seguridad del hotel tendría graves consecuencias. Entre las 11 y las 11:05 de la noche, Shakur y Knight fueron detenidos en Las Vegas Boulevard por agentes de la patrulla motorizada del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. El motivo de la detención fue el volumen excesivo de la radio del coche y la ausencia de matrículas. Aunque las placas se encontraron en el maletero del coche de Knight, la fiesta fue liberada sin ser citada unos minutos más tarde. A las 11:10 de la noche, mientras estaban parados en un semáforo en rojo en la intersección de East Flamingo Road y Cobalt Lane, un vehículo ocupado por 2 mujeres se detuvo en el lado izquierdo del BMW 750IL de 1996 de Shakur. Shakur, conocido por su carisma y encanto, intercambió algunas palabras con las mujeres e incluso las invitó a acompañarlo al Club 662. Poco sabía él que esa interacción aparentemente inocente sería la última de su vida. Apenas 5 minutos después, a las 11:15 de la noche, un Cadillac blanco de 4 puertas y modelo reciente se detuvo a la derecha de Knight. El tirador, sentado en la parte trasera del Cadillac, bajó la ventanilla y disparó rápidamente con una Glock 22 calibre 40 SIW contra el BMW de Shakur. Las balas dieron en el blanco, alcanzando a Shakur 4 veces, 2 en el pecho, una en el brazo y otra en el muslo. Una de las balas le perforó el pulmón derecho, causándole graves daños internos. Knight también resultó herido por la metralla de los disparos. A pesar de sus heridas y de que su vehículo tenía un neumático pinchado, Knight consiguió conducir a Shakur y a sí mismo hasta una milla de distancia del lugar de los hechos, hasta Las Vegas Boulevard y Harmon Avenue. Una vez más, fueron detenidos, esta vez por la patrulla motorizada, que inmediatamente llamó a los servicios de emergencia a través de su radio. Los paramédicos y la policía llegaron al lugar y trasladaron a Shakur y Knight al Centro Médico Universitario del Sur de Nevada. Fue una carrera contra el tiempo para salvar la vida de Shakur, pero trágicamente sus heridas eran demasiado graves. Fue sedado profundamente, conectado a máquinas de soporte vital y, finalmente, puesto en coma inducido. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Shakur sucumbió a sus heridas 6 días después, el 13 de septiembre de 1996, a las 4:03 de la tarde. Las secuelas del asesinato de Tupac estuvieron marcadas por la conmoción y la incredulidad.
La industria musical, los fans y el público en general lucharon por aceptar la pérdida de un artista tan talentoso e influyente. La investigación de su asesinato se enfrentó a numerosos retos. Los testigos no cooperaron y las pistas parecían disiparse. El caso adquirió un aire de misterio, dejando muchas preguntas sin respuesta. Los rumores y las teorías se multiplicaron en torno a las circunstancias del asesinato de Tupac. Algunos especularon que fue el resultado de la rivalidad entre el hip hop de la costa este y la costa oeste, en la que estaban implicados The Notorious B.I.G. y sus asociados. Otros creían que se trataba de un atentado contra Suge Knight, orquestado para hacerse con el control de Death Row Records. La verdad seguía siendo difícil de alcanzar y la investigación se topaba con obstáculos a cada paso. Además, hay quienes afirman que la muerte de Tupac fue un montaje y que sigue vivo. Estas teorías sugieren que Tupac fingió su muerte para escapar de la presión de la fama y vivir una vida en el anonimato. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, que se basan en gran medida en especulaciones y deseos. A pesar de su prematura desaparición, la influencia y el legado de Tupac no han hecho más que crecer con el paso de los años. Su música sigue resonando en el público y sus palabras siguen teniendo peso y relevancia. Sus álbumes, como Me Against the World y All Eyes on Me, se consideran clásicos y han resistido el paso del tiempo. El impacto de Tupac va más allá de la música. Fue un artista polifacético que incursionó en la actuación, la poesía y el activismo. Sus interpretaciones en películas como Juice y Poetic Justice mostraron su talento y versatilidad como artista. El activismo y la franqueza de Tupac en temas de justicia social inspiraron a una nueva generación de artistas a utilizar su plataforma para el cambio. Marilyn Monroe. En los días previos a su trágica muerte, las supuestas relaciones sentimentales de Marilyn Monroe con el presidente John F. Kennedy y su hermano, el fiscal general Robert Kennedy, se habían convertido en objeto de intensas especulaciones y fascinación. Según Anthony Summers, biógrafo de Monroe, y las revelaciones presentadas en The Mystery of Marilyn Monroe, The Unheard Tapes, Monroe le confió a una amiga que estaba muy enamorada y que iba a casarse con Bobby Kennedy. Esta impactante revelación arroja luz sobre la profundidad de los sentimientos de Marilyn por el hermano menor de los Kennedy y plantea preguntas sobre la naturaleza de su relación. En el documental, la ama de llaves de Monroe, Eunice Murray, revela en una grabación que Robert Kennedy estaba presente en la casa de Monroe la tarde del día en que murió. Esta revelación añade un nuevo elemento de intriga a la historia, sugiriendo que la conexión con los Kennedy pudo haber desempeñado un papel importante en los acontecimientos que condujeron a la muerte de Monroe. Además, Murray revela que Kennedy y Monroe tuvieron una terrible pelea el día de su muerte. Los detalles exactos de este altercado siguen siendo desconocidos, pero apuntan a una relación tumultuosa entre ambos. Contribuyó su discusión al estado de ánimo de Marilyn en esa fatídica noche. El documental también confirma que Kennedy voló al aeropuerto en helicóptero alrededor de las 2 o 3 de la madrugada del día de la muerte de Monroe. Esto plantea preguntas sobre su repentina partida y si estaba relacionada con los trágicos acontecimientos que se desarrollaron más tarde. ¿Estaba Kennedy tratando de distanciarse de la situación o había algo más siniestro en juego? La supuesta implicación de los Kennedy en la vida de Marilyn Monroe ha sido objeto de especulación durante mucho tiempo. Algunas teorías sugieren que las relaciones de Monroe con los hermanos Kennedy suponían una amenaza para la seguridad nacional, ya que se temía que tuviera vínculos con el comunismo. Estas teorías proponen que la muerte de Monroe pudo haber sido orquestada para proteger a la administración Kennedy de un posible escándalo. Sin embargo, es importante señalar que estas afirmaciones siguen sin estar probadas y se basan en especulaciones y pruebas circunstanciales. La verdadera naturaleza de las relaciones de Monroe con los Kennedy y su implicación en su muerte siguen envueltas en el misterio. Algunas teorías sugieren que la muerte de Monroe pudo haber sido orquestada para silenciarla y evitar cualquier revelación que pudiera tener consecuencias de gran alcance para la administración Kennedy. El temor del gobierno a los vínculos de Monroe con el comunismo pudo haber desempeñado un papel importante en los acontecimientos que condujeron a su prematura desaparición. Sin embargo, es importante abordar estas teorías con cautela, ya que siguen sin aparecer pruebas concretas que vinculen a Monroe con actividades subversivas. El verdadero alcance de la implicación de Monroe en asuntos políticos y los temores del gobierno sobre sus vínculos con el comunismo pueden seguir siendo para siempre objeto de especulaciones y conjeturas. A pesar de todo,
La muerte de Marilyn Monroe, el 5 de agosto de 1962, sigue siendo uno de los casos más desconcertantes y controvertidos de la historia de Hollywood. La versión oficial afirma que Marilyn Monroe se suicidó y que se encontró un frasco vacío de pastillas para dormir en su mesilla de noche. Sin embargo, los detalles que rodean su muerte han sido objeto de un intenso escrutinio y especulación. El documental de Netflix, El misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas, cuestiona la cronología oficial y presenta una nueva perspectiva sobre los acontecimientos que condujeron a su trágico final. Según el documental, el jefe de relaciones con la prensa de Monroe, Arthur Jacobs, falsificó la cronología de su muerte. Un asistente del Hollywood Bowl alertó a Jacobs alrededor de las 10:30 de la noche del 4 de agosto de que algo iba terriblemente mal. Esto contradice la versión ampliamente difundida de que el cuerpo sin vida de Monroe fue descubierto a las 3:30 de la mañana. La revelación plantea preguntas sobre lo que realmente ocurrió durante esas horas cruciales y si hubo un intento deliberado de manipular la versión oficial. Además, varios miembros del equipo de ambulancias confirman que Monroe fue trasladada al hospital en ambulancia a última hora de la noche, cuando aún estaba viva, pero que falleció trágicamente durante el trayecto. Esta revelación pone en tela de juicio la creencia generalizada de que Monroe murió en su casa y suscita dudas sobre la exactitud de la causa oficial de la muerte. Aunque las pruebas concretas que respaldan estas teorías son escasas, la fascinación que sigue despertando la muerte de Monroe pone de manifiesto el encanto perdurable de este enigmático icono de Hollywood. Las preguntas sin respuesta y las versiones contradictorias siguen alimentando las especulaciones y manteniendo vivo el misterio. La vida de Marilyn Monroe puede haber sido trágicamente truncada, pero su impacto en la cultura popular y en el mundo del entretenimiento sigue resonando hasta nuestros días. La icónica imagen de Marilyn Monroe, con su cabello rubio platino, sus labios rojos y su belleza cautivadora, se ha convertido en sinónimo de glamour y sensualidad. Su mezcla única de vulnerabilidad y carisma cautivó al público y la convirtió en un símbolo perdurable de la feminidad y el encanto. Las interpretaciones de Monroe en la gran pantalla, como en Los caballeros las prefieren rubias y con faldas, y a lo loco, mostraron su talento cómico y consolidaron su estatus como leyenda de Hollywood. Más allá de su carrera cinematográfica, las luchas personales de Monroe y su prematura muerte han añadido complejidad a su legado. El misterio que rodea su muerte no ha hecho más que aumentar la fascinación por su vida y contribuir al mito que la rodea. La trágica historia de Monroe se ha convertido en una advertencia sobre los peligros de la fama y el lado oscuro de la industria del entretenimiento. El impacto de Monroe se extiende más allá del ámbito del cine y llega al mundo del arte. Artistas como Andy Warhol y Richard Avedon la han inmortalizado en sus obras, capturando su esencia y transformándola en un icono cultural perdurable. La imagen de Monroe ha sido reproducida innumerables veces, convirtiéndose en un símbolo de belleza, deseo y el encanto de la fama. Bob Saget. Desde su vibrante personalidad hasta los impactantes acontecimientos que condujeron a su muerte, la historia de Bob Saget nos cautiva a todos. Era el 7 de enero de 2022, cuando el comediante de 65 años llegó al lujoso hotel, aparentemente rebosante de la vitalidad de un hombre que parecía tener la mitad de su edad. Los testigos recuerdan el comportamiento alegre de Saget mientras contaba chistes y saludaba a la gente en el vestíbulo. Estaba muy animado, irradiando energía positiva. Cada vez que los fans se le acercaban para hacerse selfies, él cogía con entusiasmo sus teléfonos y bromeaba mientras capturaba los momentos con ellos. La risa contagiosa de Saget llenaba el aire, dejando una impresión duradera en aquellos que tuvieron la suerte de encontrarse con él. Pero, ¿qué llevó a Bob Saget al Ritz-Carlton ese día? Algunos especulan que se trataba de una merecida escapada, una oportunidad para que el querido actor se relajara y descansara. Otros sugieren que podría haber estado en la ciudad para un proyecto secreto o un evento privado. Sea cual sea el motivo, la presencia de Saget en el hotel pronto se convertiría en el centro de un trágico y desconcertante misterio. A medida que avanzaba el fin de semana, el ambiente que rodeaba la estancia de Saget dio un giro oscuro. El 9 de enero ocurrió lo impensable. Saget fue encontrado sin vida en la cama de su habitación de hotel, dejando a todos atónitos y planteando innumerables preguntas sobre cómo una figura tan vibrante y querida podía tener un final tan repentino y trágico. Para reconstruir el rompecabezas, los investigadores recurrieron a las imágenes de las cámaras de vigilancia del hotel. La última vez que Saget fue captado por las cámaras, se le vio salir del ascensor en la 9ª planta.
Mientras caminaba por el largo pasillo hacia su habitación, nada parecía fuera de lo normal. Saget no mostraba signos de angustia o malestar. A las 2:17 de la madrugada, Saget entró en su habitación con su tarjeta magnética. Colgó un cartel de «No molestar» en el pomo de la puerta, indicando su deseo de privacidad, y cerró la puerta con llave desde dentro. Nadie podía imaginar que esa sería la última vez que Saget sería visto con vida. A la tarde siguiente, la seguridad del hotel hizo un macabro descubrimiento. El cuerpo sin vida de Saget yacía en la habitación, rodeado de un aire de misterio. Las autoridades peinaron meticulosamente la escena, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre los acontecimientos que condujeron a su muerte. La investigación les llevó al cuarto de baño, donde revisaron las mesitas y encimeras de mármol en busca de rastros de sangre o cabello. Sorprendentemente, no encontraron nada. Este descubrimiento les llevó a creer que Saget podría haber perdido el conocimiento en el cuarto de baño y haber caído hacia atrás sobre el implacable suelo de mármol, lo que le habría provocado un traumatismo craneal mortal. Pero, ¿qué pasó después? ¿Recuperó Saget la conciencia y se tambaleó hasta la cama antes de perderla de nuevo? La cronología sugiere que pudo fallecer alrededor de las 4 de la madrugada, aproximadamente 12 horas antes de que se descubriera su cuerpo. Mientras continúa la investigación sobre la misteriosa muerte de Bob Saget, los allegados al actor prefieren centrarse en los recuerdos que compartieron con él. Candace Cameron Bure, coprotagonista de Full House, reflexiona sobre las risas y los buenos momentos que pasaron juntos, decidida a mantener vivo el legado de Saget. Ahora, profundicemos en los resultados de la autopsia y en la sentencia que rodea la trágica muerte de Bob Saget. El médico forense Joshua Stephanie, MD, realizó un examen minucioso del cuerpo de Saget, revelando detalles cruciales que arrojan luz sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Según el informe de la autopsia, la causa de la muerte de Saget fue un traumatismo craneal contuso. La gravedad de sus lesiones era evidente, con fracturas severas en la parte posterior de la cabeza y alrededor de los ojos. Estos hallazgos apuntaban a un impacto significativo que finalmente resultó mortal. El Dr. Stephanie enfatizó que la muerte de Saget fue declarada accidental, sin relación con drogas ilegales o toxinas. La ausencia de tales sustancias en su cuerpo respaldó aún más esta conclusión. El veredicto descartó cualquier idea de juego sucio o daño intencionado, lo que permitió a los investigadores centrarse en comprender los acontecimientos que condujeron al traumatismo craneal mortal. Los resultados de la autopsia plantearon multitud de preguntas. ¿Cómo sufrió Saget lesiones tan graves? ¿Qué circunstancias provocaron el traumatismo craneal que finalmente le costó la vida? Estas preguntas permanecieron sin respuesta, alimentando el misterio que rodeaba su prematura desaparición. La sentencia que dictó la muerte de Saget como accidente puso fin a la investigación. Sin embargo, no sirvió para acallar las preguntas que seguían sin respuesta, ni el sentimiento de pérdida que sentían su familia, sus amigos y sus fans en todo el mundo. La repentina y trágica muerte del querido cómico dejó un vacío en la industria del entretenimiento y en los corazones de quienes lo admiraban. La repentina y trágica muerte de Bob Saget ha tenido un profundo impacto en quienes lo conocían y en la industria del entretenimiento en su conjunto. A medida que se difundía la noticia de su fallecimiento, una ola de conmoción y dolor se apoderó de los corazones de sus fans y colegas. La pérdida de un comediante y amigo tan querido dejó un vacío indeleble que se sentirá durante muchos años. Colegas y amigos han compartido sus reflexiones sobre la vida y el legado de Bob Saget. Candace Cameron Bure, coprotagonista de Full House, que interpretaba a su hija en la serie, expresó su profundo dolor y compartió recuerdos sinceros de los momentos que pasaron juntos. Describió a Saget no solo como un actor talentoso, sino también como un alma bondadosa y generosa, que traía risas y alegría a todos los que lo rodeaban. Otros miembros de la industria del entretenimiento también han rendido homenaje al impacto de Saget. Comediantes y compañeros actores han compartido anécdotas sobre su genio cómico y la profunda influencia que tuvo en sus propias carreras. La capacidad de Saget para pasar con naturalidad de las comedias familiares a la comedia más atrevida demostró su versatilidad y talento. Más allá de sus logros profesionales, Saget era conocido por sus esfuerzos filantrópicos y su dedicación a causas benéficas. Utilizó su plataforma para concienciar y apoyar a diversas organizaciones, dejando un impacto duradero en la vida de los más necesitados. Su generosidad y compasión eran evidentes tanto dentro como fuera de la pantalla. La pérdida de Bob Saget nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar cada momento.
Su repentino fallecimiento ha llevado a muchos a reflexionar sobre sus propias vidas y el legado que esperan dejar atrás. Es un claro recordatorio de que debemos abrazar la risa, difundir la bondad y aprovechar al máximo cada oportunidad. Notorious B.I.G. Desde la rivalidad entre la costa este y la costa oeste hasta las misteriosas circunstancias de su asesinato, exploraremos los impactantes detalles y las preguntas sin respuesta que siguen rondando este caso. Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la misteriosa muerte de Notorious B.I.G. Antes de la fatídica noche del 9 de marzo de 1997, se produjeron una serie de acontecimientos que sentaron las bases para la misteriosa muerte de Notorious B.I.G. Echemos un vistazo más de cerca a la cronología de los acontecimientos que condujeron a esa trágica noche. En febrero de 1997, Christopher Wallace, también conocido como Notorious B.I.G., viajó a Los Ángeles, California, para promocionar su esperado segundo álbum de estudio, Life After Death. Este álbum estaba destinado a consolidar su estatus como uno de los mejores raperos de su época. Como parte de sus esfuerzos promocionales, también planeaba grabar un video musical para el sencillo principal, Hypnotize. Durante una entrevista radiofónica en The Doghouse, en la emisora KILD de San Francisco, Wallace expresó su preocupación por su seguridad. Reveló que había contratado seguridad no solo por la rivalidad entre la costa este y la costa oeste del hip hop, sino también por el asesinato de Tupac Shakur, ocurrido 6 meses antes. Wallace entendía que la seguridad era una necesidad para celebridades de alto perfil como él. La tensión entre las escenas rap de la costa este y la costa oeste estaba en su punto álgido. Notorious B.I.G., representante de la costa este, y Tupac Shakur, representante de la costa oeste, se encontraban en el centro de esta amarga disputa. La rivalidad se intensificó con canciones despectivas e insultos públicos, lo que creó un ambiente volátil en la industria musical. El 7 de marzo de 1997, solo 2 días antes de su muerte, Notorious B.I.G. asistió a los Soul Train Music Awards de 1997. Cuando subió al escenario para entregar un premio a Toni Braxton, fue recibido con abucheos por parte de algunos miembros del público. Este incidente puso de manifiesto la intensidad de la rivalidad entre la costa este y la costa oeste y el efecto polarizador que tenía en los fans. A la mañana siguiente, Notorious B.I.G. tenía previsto viajar a Londres. Sin embargo, sus planes dieron un giro inesperado. En lugar de dirigirse al aeropuerto, él y el séquito de Bad Boy Records asistieron a una fiesta posterior organizada por la revista Vibe, Quest Records y Tanqueray Jean en el prestigioso Petersen Automotive Museum, en el barrio de Carthage Circle de Los Ángeles. La lista de invitados a este evento repleto de estrellas era extensa, con nombres destacados de la industria de la música y el entretenimiento. Faith Evans, Queen Latifah, Aaliyah, Chris Tucker, los hermanos Wayans, Gene Wine, Irv Gotti, Jewel, Jermaine Dupri, The Lox, Daybrat, Xscape, Missy Elliott, Timbaland, Goody Mob, Martin Lawrence, Kenny Burns, Russell Simmons, Ricky Bell, DJ Clue, Jay Flex, Clark Kent, DJ Quick, Ed Lover y miembros de las bandas Bloods y Crips, entre las más de 1000 personas presentes. El fotógrafo Eric Johnson, que debía fotografiar a Notorious B.I.G. durante su estancia en Los Ángeles, reveló que recibió continuas amenazas de muerte, lo que le impidió encontrar un lugar seguro para la sesión. Esta escalofriante revelación puso aún más de relieve el peligroso entorno que rodeaba al rapero durante sus últimos días. La tragedia se produjo la noche del 9 de marzo de 1997. Notorious B.I.G. abandonó la fiesta en 2 Chevrolet GMC Suburban verdes, rumbo a una fiesta posterior en la casa de Steve Stout en Hollywood Hills. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles había cerrado la fiesta antes de tiempo, debido al humo, la música alta y el exceso de gente. Notorious B.I.G. iba en el asiento del copiloto de uno de los SUV, acompañado por sus socios Damian D. Rock Butler, Lil Sis, de Junior Mafia, y el conductor Gregory J. Money Young. A medida que las calles se llenaban de gente que salía del museo, el todoterreno de Notorious B.I.G. se detuvo en un semáforo en rojo en la esquina de Wilshire Boulevard y South Fairfax Avenue. A solo 50 metros de distancia, un Chevrolet Impala SS de color oscuro, modelo 1994 a 1996, se detuvo junto al Suburban. En cuestión de segundos, el conductor del Impala, un hombre negro, bajó la ventanilla, sacó una pistola azul de 9 milímetros y abrió fuego contra el todoterreno. 4 balas alcanzaron a Notorious B.I.G., cambiando para siempre el curso de la historia de la música.
En un intento desesperado por salvarle la vida, el séquito de Notorious B.I.G. lo llevó rápidamente al Cedars-Sinai Medical Center. Los médicos le practicaron una toracotomía de urgencia, pero sus esfuerzos fueron en vano. A la temprana edad de 24 años, Christopher Wallace, Notorious B.I.G., fue declarado muerto a la 1:15 de la madrugada. El informe de la autopsia, publicado años más tarde, reveló la gravedad de las lesiones infligidas a Notorious B.I.G. 3 de los 4 disparos no fueron mortales. Una bala le alcanzó en el antebrazo izquierdo, otra le atravesó la espalda y le salió por el hombro izquierdo, y la tercera le alcanzó en el muslo izquierdo. Sin embargo, la cuarta bala resultó mortal, ya que le entró por la cadera derecha y le causó graves daños en el colon, el hígado, el corazón y el pulmón izquierdo. El asesinato de Notorious B.I.G. conmocionó a la industria musical y dejó un vacío que nunca podría llenarse. Otros artistas de hip hop y fans de todo el mundo lloraron la pérdida de este talentoso narrador y genio de la lírica. Los trágicos acontecimientos de aquella noche marcaron un punto de inflexión en la rivalidad entre la costa este y la costa oeste y dejaron una huella imborrable en el mundo del rap. La investigación. Desentrañando el misterio. Tras el impactante asesinato de Notorious B.I.G., se puso en marcha una intensa investigación para descubrir la verdad detrás de su prematura muerte. Sin embargo, el camino hacia la justicia se ha visto empañado por la controversia, las teorías contradictorias y la falta de pruebas concretas. Profundicemos en los detalles de la investigación y en las diversas acusaciones que han rodeado este desconcertante caso. Inmediatamente después del tiroteo, comenzaron a surgir informes que relacionaban el asesinato de Notorious B.I.G. con el asesinato de Tupac Shakur 6 meses antes. Los tiroteos desde un coche en marcha y la muy publicitada rivalidad entre la costa este y la costa oeste, en la que ambos raperos eran figuras centrales, alimentaron las especulaciones sobre una conexión entre los dos asesinatos. Sin embargo, a pesar de estas especulaciones, nunca surgieron pruebas concretas que implicaran directamente a Notorious B.I.G. en la muerte de Tupac. Tras el asesinato de Notorious B.I.G., surgieron 2 teorías principales. Una de ellas implicaba a Marion Suge Knight, director de Death Row Records, como autor intelectual del asesinato. Esta teoría sugería que Knight buscaba vengar la muerte de Tupac Shakur, que también había firmado con Death Row Records, en un tiroteo similar desde un coche en marcha. El supuesto motivo tenía su origen en la encarnizada rivalidad entre la costa este y la costa oeste, y en el deseo de eliminar a los artistas rivales. La segunda teoría apuntaba a la implicación en el asesinato de agentes corruptos del Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD. Esta teoría ganó fuerza debido a la corrupción rampante que existía en el LAPD en aquella época, especialmente en la infame División Rampart. Sea cual sea el caso, nunca lo sabremos. David Carradine. El 4 de junio de 2009, la vida de Carradine llegó a un trágico final, dejando al mundo en estado de shock. Inicialmente calificado como un suicidio, las circunstancias que rodearon su muerte pronto tomaron un giro misterioso. Desde el descubrimiento de su cuerpo sin vida hasta los informes contradictorios de la autopsia, examinaremos cuidadosamente la información disponible para separar los hechos de las especulaciones. Aquel fatídico día de junio de 2009, el mundo quedó conmocionado por la noticia de la muerte de David Carradine. La investigación inicial reveló una escena espeluznante. Un cuerpo sin vida colgado de un cordón de cortina en el estrecho armario de una habitación de hotel en Bangkok. La hipótesis inicial fue el suicidio, pero a medida que se desarrollaba el caso, surgieron informes contradictorios que pusieron en duda las conclusiones oficiales. Las autoridades locales concluyeron inicialmente que Carradine se había quitado la vida. Sin embargo, como su familia y amigos se negaron a aceptar esta explicación, la causa de la muerte se cambió posteriormente a asfixia accidental. Esta nueva conclusión sugería que Carradine había practicado una práctica sexual conocida como asfixia autoerótica, que había salido trágicamente mal. Pero no todo el mundo estaba convencido. Marina Anderson, la exmujer de Carradine, se mostró en total desacuerdo con las conclusiones oficiales. En sus memorias, David Carradine, The Eye of My Tornado, presentó un argumento convincente en contra de la teoría de la asfixia accidental. Anderson señaló que los detalles que rodeaban su muerte simplemente no encajaban con su comportamiento. Según Anderson, Carradine tenía una inclinación por las prácticas sexuales pervertidas, como el bondage y ser estrangulado hasta el orgasmo. Sin embargo, argumentó que el informe sobre su muerte no tenía sentido. Que David se lo hiciera accidentalmente a sí mismo, eso no es lo que hacía. Nunca lo hacía solo cuando estábamos juntos. Eso no encajaba en el escenario.
A David le gustaba participar, explicó. Además, Anderson destacó las pruebas físicas que contradecían la teoría de la asfixia accidental. Señaló que las marcas encontradas en el cuello de Carradine no eran compatibles con lesiones autoinfligidas. No se pueden tener marcas alrededor del cuello solo por practicar asfixia autoerótica o sexual. Se pasó de la raya. Algo realmente extraño sucedió, afirmó. Los informes contradictorios y las dudas de Anderson plantearon más preguntas que respuestas. ¿Fue la muerte de Carradine realmente el resultado de una asfixia accidental? ¿O hubo algo más siniestro en juego? El misterio se profundizó a medida que comenzaron a surgir teorías que sugerían que podría haber habido juego sucio. En la búsqueda de respuestas sobre la muerte de David Carradine, surgió una teoría inesperada de una fuente improbable, su abogado, Mark Geragos. Geragos propuso una controvertida explicación que conmocionó tanto a los medios de comunicación como al público en general. Sugirió que una misteriosa secta de asesinos secretos expertos en Kung Fu podría haber sido la responsable de la prematura muerte de Carradine. Aunque esta teoría puede parecer sacada de una película, Geragos la presentó como una posibilidad seria. Creía que la implicación de Carradine en el mundo de las artes marciales y su papel icónico en la serie Kung Fu podrían haber atraído la atención de un grupo clandestino con intenciones mortales. La idea de asesinos secretos expertos en Kung Fu puede parecer descabellada, pero añadió otra capa de intriga a un caso ya de por sí desconcertante. Geragos no aportó pruebas concretas para respaldar su teoría, pero argumentó que era tan plausible como los demás aspectos impactantes de la muerte de Carradine. A lo largo de los años, la muerte de David Carradine ha seguido cautivando la atención del público, lo que ha dado lugar a la aparición de nuevos detalles y controversias en torno al caso. Estas revelaciones no han hecho más que profundizar el misterio y alimentar las especulaciones sobre lo que realmente ocurrió aquel fatídico día de junio de 2009. Un aspecto que ha salido a la luz es la compleja vida personal de Carradine. A lo largo de su carrera, fue conocido por sus múltiples matrimonios y relaciones. Su quinta esposa, Annie Bierman, estaba con él en el momento de su muerte. Sin embargo, algunos han cuestionado la naturaleza de su relación y si existían tensiones o conflictos subyacentes que pudieran haber influido en los trágicos acontecimientos. Otra controversia que ha surgido es la implicación de la productora de la última película de Carradine, Stretch. Annie Bierman, la esposa de Carradine, presentó una demanda por homicidio culposo contra MK2 Producciones, alegando que eran responsables de su muerte. La demanda se resolvió finalmente por $400,000, pero suscitó dudas sobre el posible papel de la productora en las circunstancias que rodearon la muerte de Carradine. Además, los informes contradictorios de la autopsia y la gestión de la investigación también han suscitado controversia. Algunos han criticado la precipitación inicial a la hora de calificar la muerte de Carradine como suicidio, sin explorar a fondo otras posibilidades. El cambio en la causa de la muerte, de suicidio a asfixia accidental, ha suscitado dudas sobre la exhaustividad y la precisión de la investigación. Con el paso del tiempo, el público sigue ansioso por obtener respuestas. La muerte de David Carradine sigue siendo un misterio sin resolver, sin una conclusión definitiva. Siguen circulando teorías y persisten los debates sobre lo que realmente ocurrió en aquella habitación de hotel de Bangkok. Gracias por vernos. Haga clic en los videos de su pantalla.